Vamos a empezar ahora con César Vallejo. Vamos a revisar su obra y enmarcarla en los acontecimientos más importantes de su vida para ayudarnos en una interpretación correcta de dicha obra poética. Vallejo tiene un origen, como muchos de los peruanos en la actualidad, es un origen andino y vivió la experiencia de la migración, es decir, de un pueblito en los Andes del norte del Perú, llamado Santiago de Chuco, donde nació, pasó a ciudades cada vez más importantes y más alejadas de su origen, de su hogar provinciano. De adolescente estudió en Huamachuco, una ciudad más importante cerca de Santiago de Chuco, donde había un buen colegio estatal, dada la minería de la zona, había un auge económico y había un buen colegio. Luego la universidad la estudió en Trujillo, la ciudad capital de la Libertad, donde queda tanto Huamachuco como Santiago de Chuco, que son provincias en la actualidad de la serranía de la Libertad, y Trujillo es la capital del departamento. Allí estudió en la universidad la carrera de literatura, luego pasó a Lima, o sea, la capital de la República Peruana, y conoció a los grandes autores de inicios del siglo XX. Vallejo llega aquí a Lima en el 1917, él había nacido en Santiago de Chuco en 1892, ya llega joven, graduado en literatura, conoce a José María Eguren, se aprecian mucho mutuamente, conoce a Valdelomar y se hace muy amigo de él. También a Mariátegui, con quien cultivan una amistad que trasciende, porque cuando Vallejo se va a Europa, se afilia al Partido Comunista en Europa y aquí en Perú Mariátegui está fundando el Partido Comunista del Perú. Claro que en su juventud, Vallejo en Trujillo conoce a Víctor Raúl Aya de la Torre, quien conformaba el Grupo Norte con él, un grupo de intelectuales y escritores, artistas, y ahí Vallejo es aprista. Pero ya cuando viaja a Europa se adhiere al Partido Comunista. Vallejo acá en Lima también conoció a González Prada, que en aquel entonces era uno de los grandes autores que más respetaban los escritores jóvenes. González Prada simpatizó mucho con Vallejo, pero lamentablemente nunca se llegó a dar esta situación de maestro y discípulo porque González Prada falleció al poco tiempo de conocer a Vallejo, una fatalidad. Y bueno, Valdelomar también falleció al poco tiempo de conocer a Vallejo en un accidente terrible en el 19. Eguren le dio la espalda a Vallejo como crítico literario cuando publica Vallejo Trilce. Eso desanimó mucho a Vallejo porque sus amigos, hasta sus amigos, se mostraban reacios a opinar sobre el extraño poemario en ese momento que él había publicado, que no era algo de vanguardia que rompía todos los esquemas. Solamente Mariátegui se mostró amistoso hacia el poemario, pero era una minoría y era su amigo, así que como que no era tan reconfortante. Ese fue uno de los motivos principales por los cuales Vallejo se fue a Europa, aunque hay otros motivos, tal vez más prácticos, como no volver a prisión para ser investigado, no acusado con pruebas, sino investigado por un crimen que aparentemente Vallejo no tenía nada que ver, nunca hubo pruebas. Luego fue sobreseído el caso, es decir, Vallejo fue liberado de los cargos años después, pero ella estaba en Europa. Cuando viaja a Europa en el 23, nunca regresó al Perú. Vallejo entonces ha tenido en su vida una etapa peruana y una etapa europea. Y después de estar en Lima, donde vemos tuvo una intensa actividad, a pesar de estar pocos años aquí en Lima, viaja a Europa, a París, que en aquel entonces era el centro de la cultura y el arte del mundo entero. Y no solo se quedó en París, vivió un tiempo en España, estuvo en Rusia varias veces, y quiso ser parte del ideal comunista, vivir en la Unión Soviética. El idioma lo espantó, en palabras de Vallejo, y por eso es que nunca se animó a dar ese salto de viajar a Rusia con el francés, al que demoró mucho tiempo en dominar, años. Vallejo se había quedado ya tranquilo con los aprendizajes del idioma y prefirió no ir a Rusia porque cada vez que iba era complicada la comunicación. Allá en Europa ya no publicó ningún poemario nuevo. Los poemarios que publica Vallejo son poemarios limeños. Los Heraldos Negros, publicado en 1919, es un poemario que si bien fue concebido con muchos poemas que había escrito y publicado en Trujillo, en revistas y diarios, no es el poemario publicado en Trujillo, sino aquí en Lima. Aquí en Lima también escribió algunos poemas que van a entrar en dicho poemario. Lanza el poemario en el 19 y es un poemario que corresponde a la primera etapa de su poesía. Revisemos un poco esta etapa. Tenemos entonces la primera etapa, el primer periodo de la poesía de Vallejo. Este periodo está influenciado por el modernismo.
Cuando nosotros mencionamos la palabra influenciado, no lo estamos colocando como un relleno o como una manera de alargar la frase para que suene más elegante. Es muy importante que tomes en cuenta que está influenciado, pero que no es plenamente modernista. Inclusive podríamos afirmar que el modernismo en los heraldos negros está siendo superado, y eso sería totalmente correcto. ¿Está bien? Entonces, este primer periodo está conformado por el poemario Los Heraldos Negros, publicado en Lima en 1919. Los temas que tratan los Heraldos Negros son el amor, el hogar provinciano, la relación entre Dios y el ser humano y el dolor. Estos son los 4 temas importantes de este poemario. Vallejo en varios de los poemas es un autor que trata de ser modernista según la influencia de Rubén Darío y del importante poeta uruguayo modernista Julio Herrera y Racing. Sin embargo, no vayan a creer que Vallejo era un autor del modernismo típico, el modernismo más conocido como que representa este poema de Darío Sonatina, deben recordarlo. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Ese tipo de poesía Vallejo no es tan aficionado. Él prefiere otro modernismo un poco más oscuro, digamos, una tendencia al decadentismo, es decir, una poesía de índole pesimista, de una reflexión negativa sobre la vida, sobre el ser humano, que es lo que destaca también Darío en ciertos poemas, no muy conocidos, y eso es lo que Rubén Darío aporta en la poesía de Vallejo. Y sobre todo Julio Herrera y Racing, que fue un poeta uruguayo que cultivó ese tipo de poesía modernista. Esa es la que le interesa más a Vallejo. Pero aún así, los mejores poemas de los Heraldos Negros son los que Vallejo escribe superando al modernismo. Pareciera que Vallejo fue un poeta que no estaba hecho para el modernismo, pero como era lo que estaba de moda, era el paradigma del momento, lo más avanzado, porque lo otro era el romanticismo, que imagínate, ¿no? En pleno inicio del siglo XX, seguir con el romanticismo, y algunos lo seguían, no, pues tampoco. Así que Vallejo vio que esa era la opción, pero Vallejo no era su espíritu, no era su manera de ser como poeta adecuada al modernismo. Él necesitaba algo más, y por eso surge la vanguardia casi de manera espontánea en él. Trilce, publicada años después, es un poemario plenamente vanguardista, sorprende la capacidad del autor y sorprende mucho que se haya publicado en Lima, tan lejos, en tan periférica ciudad, considerando que París era el epicentro, tan lejos está Lima, y aquí en Lima se publica uno de los poemarios más importantes de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, en opinión de los críticos más connotados a nivel mundial. Vallejo hace algo extraordinario en una ciudad tan lejana y periférica como la nuestra, del en ese entonces epicentro París. Eso es muy rescatable. Entonces Vallejo en los Heraldos Negros está, digamos, tanteando el terreno, ya experimenta en varios poemas, ya experimenta con lo que va a hacer en Trilce, ya lo hacen los Heraldos Negros, pero en pequeño. ¿Está bien? Revisemos los temas, lo tenemos aquí. Hay varios poemas de amor, el poeta a su amada, Idilio muerto. En Idilio muerto también aparece el tema del hogar, también aparece en los poemas Los pasos lejanos, y sobre todo en el poema Mi hermano Miguel, donde describe la casa de Santiago de Chuco asociado en el recuerdo de su hermano que había fallecido años antes del poemario, y en In Memoriam le dedica este poema sentido a mi hermano Miguel. Vallejo fue el último de 2 hermanos, Miguel era el penúltimo, así que serán los hermanos que se llevaban mejor, y perderlo fue un golpe muy duro para él. El tema de Dios y el ser humano se ve en varios poemas, pero los más famosos son Los dados eternos y Espergesia. Dios aparece en los poemas de Vallejo como una entidad que domina al ser humano y que le falta humanidad. Entonces es algo contradictorio para un chico que de niño quería ser cura porque tenía esa vocación y que estudiaba la Biblia y leía el catecismo de niño.
Decir que quiere después hablar mal de Dios, entre comillas, sería algo un poco contradictorio, pero así lo hace. En Los Dados Eternos, un poema que le gustó mucho a González Prada, Vallejo escribe: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van, el hombre te sufre, el Dios debiera ser él. Entonces, como que Dios no entiende al ser humano porque nunca fue ser humano. Pero cuidado, Vallejo como que se va en contra de Dios, el que organiza el mundo, y es la injusticia del sufrimiento humano, pero se solidariza con el Dios Cristo sufriente. ¿Está bien? Así que hay dos nociones de Dios ahí. En otro poema, Espergesia, Vallejo escribe: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y ese estribillo lo repite varias veces en el poema, terminando así. El poema termina: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, indicando una vida llena de desazón, porque nació un día en que Dios estaba con dolor de muela, jaqueca, y por su destino ha quedado marcado por eso, injustamente, porque no es culpa del que ha nacido, sino es culpa de la entidad que ordena el universo, y que el día que estaba enfermo se sintió mal, tenía un dolor estomacal Dios, y en ese momento nace el poeta y sí sufre toda su vida. Este es el yo poético que crea Vallejo, un yo poético lúgubre, que pareciera que estuviera deprimido, y mucha gente piensa que el autor real era así. Se dice que Vallejo pues, era alguien meditabundo, pero también tiene sus momentos en que era alguien con mucha chispa, que hacía bromas, siempre estaba constantemente enamorándose de chicas, ¿no es cierto? Enamorador, enamoradizo era Vallejo, y era bromista, tenía ese ingenio para hacer bromas, y le gustaba bailar. O sea, no piensen que era esa persona que expone en sus poemas, no siempre tiene que ser así, ¿está bien? Vallejo entonces, con este poemario, que tiene como poema inicial un poema simbólico, donde entra el tema del dolor y Dios, que es los heraldos negros, deben recordar: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Ahí está el dolor y el tema de Dios, ¿no? Temas importantes en este poemario. Vamos ahora a tratar el tema de Trilce. Trilce es el poemario más importante publicado en vida del autor, de eso no vamos a dudar. Estamos en la segunda etapa, el segundo periodo, vanguardismo. Vanguardismo pleno. El poemario es Trilce, publicado en 1922. Desde el título, Trilce es revolucionario. La pregunta que muchos críticos y lectores se han hecho durante décadas, ya va a ser 100 años que nos preguntamos lo mismo. ¿Qué significa Trilce? Vallejo una vez fue interrogado en Europa cuando volvió a publicar Trilce en la década de los 30, años antes de su muerte. Los españoles publicaron su poemario Trilce y lo halagaron muchísimo, diciendo que era uno de los mejores poetas en castellano del siglo XX. Y no se equivocaban, claro está. Y le preguntaron allí, en un momento memorable: Vallejo, ¿qué significa Trilce? La mejor oportunidad que hemos tenido para saber. Y Vallejo respondió: no tiene importancia el título, ya yo asumo el libro, yo asumo la responsabilidad de esta búsqueda estética que he hecho. Trilce no significaría nada. Entonces él nunca dio una explicación sobre el título. Han especulado mucho: Triste celda, porque habla de la cárcel, estuvo en prisión antes de escribir este poema. Tal vez Triste y dulce, como su infancia, su adolescencia, se habla de un amor incestuoso con una de sus hermanas. Entonces, una tristeza y una dulzura lo alejan del hogar por eso, aparentemente. Esos son temas que los biógrafos manejan sin mucha documentación, por eso es que se especula mucho y no hay una fuente viable de estos datos, ¿no? Sino que se menciona. Entonces, Triste y dulce, Triste celda. ¿Qué tenemos? También 3 centavos, que es muy conocida la explicación, que Vallejo iba a lanzar su poemario Trilce como Cráneo de bronce, y al final cambió el título porque le dijeron a sus amigos que era un feo título, Cráneo de bronce. Imagínate decir hoy día Cráneo de bronce, el gran poemario vanguardista de Vallejo. Obvio, pues, ¿no? También ustedes se dan cuenta de que el título no era muy halagueño, y Vallejo decide cambiar, va donde el impresor
que le cobraba muy barato, por cierto, era la imprenta de la Penitenciaría de Lima. Tanto los Heraldos Negros como Trilce se van a publicar allí. Queda hoy en día ese local, ese terreno que era la Penitenciaría de Lima, que estaba al frente del Palacio de Justicia, hoy en día es el Hotel Sheraton, ese terreno, o sea, se construyó sobre esa penitenciaría antigua. Ahí había una imprenta muy barata y Vallejo publica ahí sus poemarios porque era una persona de escasos recursos económicos, Vallejo. Su hogar en Santiago era un hogar de clase media provinciana, pero que como los papás eran ancianos y estaban muy lejos, esa pequeña prosperidad no llegaba a Vallejo, así que él siempre fue un hombre bastante pobre, trabajó y estudió y trabajó para vivir toda su vida, nunca tuvo lujos por ese motivo, ¿no? La familia, si hubiera estado en Santiago, había con qué, ¿no? Había comida, caballo, facilidades, pero lejos de su hogar, la liquidez no ayudaba, papás ancianos tampoco. Así que Vallejo siempre fue un hombre que se esforzó mucho para sobrevivir, así que publicaba en los lugares más baratos. Llega a cambiar el título del poemario y le dicen que tiene que pagar 3 centavos extra por cada ejemplar, dado que ha subido los costos por el cambio que ha hecho, ya que han desperdiciado material de impresión. Vallejo se obsesiona y empieza a decir 3 centavos, no se puede, es mucho, 3 centavos, 3 centavos, 3 trills, 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 3 y trills, y se le traba la lengua en el juego de palabras y dice trilce, y de ahí viene el título. Esto nos lo cuenta un amigo de Vallejo, que hace una biografía de él aquí, el señor Espejo, pero no sabemos si creerle. Es algo que podemos poner en duda, ¿no? 3 centavos, triste y dulce, triste celda. ¿Cuál será el origen? Queda en la especulación. Sin embargo, lo que no queda en la especulación es la trascendencia del poemario, que es un poemario importantísimo por la experimentación que tiene en sí. Vallejo experimenta en todos los niveles de la concepción artística. Tal vez le faltó tantear con el caligrama, no lo hizo, pero todo el resto sí lo hizo. Tanteó el tema de la metáfora, el tema del cotidiano como tema, va a forzar a las palabras a decir lo que no están preparadas para decir, deslexicalización del castellano, se ha denominado lo que él hace. Por ejemplo, escribe: gallos cancionan escarbando en vano, conjugando el sustantivo canción como si fuera un verbo. Es un ejemplo de lo que él hace. En el trilce, eso es en el trilce 2, ¿no? En trilce no hay ningún título, todo es trilce primero, trilce segundo, trilce 2, con números romanos están titulados los poemas. En el trilce 13, por ejemplo, Vallejo escribe en su penúltimo verso: o estruendo mudo. Este poema es un poema que trata sobre el acto sexual. Entonces en el penúltimo verso dice: oh estruendo mudo, haciendo alusión al momento de la eyaculación masculina, o sea, el clímax masculino. Y el último verso escribe lo siguiente, en el último verso: entonces lo podemos leer como odumenerust, odumenerust. Pero si lo leemos al revés, si lo lees al revés, dice estruendo mudo. Entonces, Vallejo, ¿por qué escribe la frase al revés? Quiere forzar al castellano a expresar algo que no, las palabras castellanas no pueden expresar, que es la sensación del momento de mayor placer en el acto sexual. Y intenta hacerlo. Entonces, es un ejemplo de la experimentación que hace Vallejo en este poemario.